está. Bueno, entonces continuamos un poquito con lo que la clase pasada, con las transformaciones. ¿Recuerdan las transformaciones más generales cuando digamos el movimiento entre los dos sistemas de referencia S y S' era en principio a velocidad constante, pero velocidad en cualquier dirección, ¿no? ¿Está bien? Y la única restricción que tenía estas relaciones eran que los orígenes coincidían en un tiempo cero común, ¿no? A t igual 0 es el mismo para t' y t, ¿no? T' 0 es igual a t0, en cuyo momento los orígenes de ambos sistemas coincidieron, ¿no? La única restricción. Bueno, esta era la transformación digamos, dado S, la magnitud del sistema S, calcular las magnitudes en S'. Bueno, y la inversa es esencialmente exactamente la misma, solo simplemente que cambiando B por menos B, ¿no? Para el sistema S', S está moviéndose con menos B, ¿no? Bueno, la transformación tiene que ser exactamente igual. Uno lo puede deducir despejando acá X y B, o bueno, o simplemente usando ese concepto, ¿no? Cambiando las primadas por las no primadas y B por menos B. Bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, el hecho de que sabemos, digamos, cómo se transforman las coordenadas de espacio y de tiempo, ¿está bien? Nos induce, digamos, a definir lo que llamamos los cuadrivectores. ¿Qué son los cuadrivectores? Bueno, los cuadrivectores son objetos tipo vectoriales, en un conjunto, en este caso, de 4 números, que se transforman cuando cambiamos de sistema de referencia con las mismas leyes con que se transforman las posiciones espaciales y temporales. ¿Está bien? Eso es, si quieren, es lo que hacemos cuando definimos vectores. También pasa, ¿no? En 3 dimensiones. Definimos vectores como aquellos objetos que se transforman ante cambio del sistema de coordenadas, como se transforma el vector posición. ¿Está bien? Bueno, acá el vector posición es un vector posición en el espacio, si quieren, de 4 coordenadas, ¿no? Que ya los definimos, ¿no? Tiene las 4 componentes, que serán las 3 espaciales, y una componente temporal que para tener la misma magnitud la llamamos C por T, ¿no? Entonces, bueno, si llamamos x1, x2 y x3 a las 3 componentes x, bueno, también se acostumbra a llamar x0 a la componente temporal, sería, ¿no? Este sería C por T, y bueno, y acá tendría las 3 componentes x, posición, ¿está bien? Esta sería la componente espacial, esta sería la componente temporal, la primera del cuadrivector. Bueno, recuerdan, por ejemplo, cuando consideramos vectores, ante cambio de sistema de coordenadas por rotaciones, ¿no? Cuando hacemos rotaciones, que esas transformaciones del sistema de coordenadas lo que hacían es que mantenían constante el módulo del vector. ¿Está bien? En el caso ¿no? de 3 dimensiones ante rotaciones, si quieren. Bueno, acá lo que estamos haciendo es mantener, no, como recuerdan cuando dedujimos las transformaciones, lo que se mantiene constante no era el módulo estrictamente, sino la magnitud de esta, ¿no? Si quieren, la magnitud temporal al cuadrado menos el módulo de la magnitud espacial. ¿Está bien? Esto es lo que se mantiene constante cuando se hace el cambio. O bueno, el término, ¿no? de la coordenada x0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, cuando consideramos el espacio de 3 dimensiones, el módulo del vector era simplemente el producto escalar, ¿no? Del vector consigo mismo, el módulo al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, acá lo que tenemos es esto. Entonces lo que hacemos es definimos, si quieren, un producto de cuadrivector, un producto escalar de cuadrivectores, pero cuyo resultado sea esta magnitud. ¿Está bien? O sea, ahora vemos cómo hacemos para definirlo, ¿no? Entonces, bueno, la condición de un cuadrivector que se transforme ante cambio de sistema de coordenadas, cómo se transforma el vector posición, y además que conserve, digamos, la magnitud esta, ¿no? Entonces, bueno, definimos un cuadrivector cualquiera, lo llamamos, por ejemplo, el A, digamos, cursiva, no sé, ¿está bien? Es el cuadrivector que tiene la componente temporal y las 3 componentes espaciales, ¿está bien? Entonces, bueno, pedimos, por ser un cuadrivector, que se transforme como el cuadrivector posición, ¿está bien?
O sea que la componente temporal se transforma así y la espacial se transforma así. ¿Está bien? Después, bueno, si tenemos un escalar, también, digamos, podemos, ¿no? Definimos cómo es el producto de un escalar por el cuadrivector, que es simplemente multiplicar cada componente por el escalar. ¿Está bien? Bueno, y acá está lo que llamamos el producto interno, si quieren, producto escalar, o interno, más generalmente, de dos cuadrivectores, de manera tal, que están definidos de manera tal que este producto de lo que sabemos que se mantiene constante en la transformación. ¿Eh? El producto de las componentes temporales menos el producto escalar de las componentes espaciales. Entonces, digamos, una opción es definir un vector, el segundo, por ejemplo, transformado, se llama un cocuadrivector. Entonces lo que hacemos es el producto escalar normal entre el vector y el cocuadrivector, ¿no? O sea, multiplicamos las componentes temporales entre sí y el escalar entre las espaciales. Pero definimos el cocuadrivector para que, digamos, cuando la componente temporal sea la misma y la componente espacial cambie el signo, ¿no? Lo definimos así. Un cocuadrivector de un vector, de un cuadrivector cualquiera es, bueno, el componente es esto, pero en términos de las componentes originales del cuadrivector sería, simplemente se le cambia el signo a esta, ¿no? Fíjense, el cocuadrivector se transforma como el cuadrivector, solo que en lugar de con B, con menos B. Es la única. La ley de transformación de un cocuadrivector. Fíjense que esos son, si quieren, definiciones que nos permiten operar. ¿Está bien? Operar con cuadrivectores, ¿no? Por ejemplo, multiplicándolo por un escalar o multiplicaciones entre cuadrivectores. Fíjense que este producto así definido nos da un objeto que es escalar, ¿no? Escalar en el sentido de que cuando yo transformo, el valor en el original o en el transformado es exactamente el mismo, ¿no? En componentes primadas o no primadas, fíjense que esto da exactamente lo mismo. ¿Está bien? O sea, es un escalar. No cambia cuando hacemos una transformación. ¿Está bien? Está claro, esto si quieren, es simplemente una definiciones operativas. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos esto? Bueno, la idea es que sabemos que se van a cumplir estas relaciones si estamos seguros de que el objeto que estamos manipulando es un cuadrivector, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo nos aseguramos que es un cuadrivector? Bueno, lo tenemos que, por construcción, tenemos que asegurarnos que sea un cuadrivector. Entonces, por ejemplo, el caso directo y necesario, por ejemplo, es el caso de la velocidad, ¿no? O sea, tenemos por definición el cuadrivector posición es un cuadrivector por definición, porque justamente se transforma como el mismo, ¿no? Esa es la condición. Es un cuadrivector. Entonces, por ejemplo, si que me está diciendo, digamos, me está diciendo en cada instante qué posición tiene, ¿no? ¿Está bien? Para cada t, la posición que tiene, por ejemplo, la partícula. ¿No? Entonces, imagínense que si transcurre un cierto tiempo, un diferencial de tiempo, la partícula, si transcurrió un dt, la componente temporal habrá cambiado en c por dt, un diferencial de x0, y la componente espacial habrá cambiado en la velocidad que tuviera la partícula por dt, ¿no? U por el t. ¿Está bien? O sea que en dt el cambio del cuadrivector posición es este, el diferencial del cuadrivector. Fíjense que sería c dt por u dt, ¿no? ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si yo definiera la cuadrivelocidad, si quieren, como directamente la derivada del cuadrivector x respecto al tiempo, me daría esta magnitud. Pero fíjense que lo que tengo acá no es un cuadrivector de este lado. ¿Por qué es eso, no? Bueno, claramente, x sí el diferencial x es un
cuadrivector porque, bueno, porque simplemente es la diferencia de dos cuadrivectores distintos, ¿no? Muy cercanos uno del otro. La diferencia, o digamos, la suma, diferencia de dos cuadrivectores sería un cuadrivector. ¿Está bien? Pero fíjense que lo estamos dividiendo, o si quiero, multiplicando por 1 sobre diferencial t. Pero diferencial t no es un escalar. Cuando yo cambio de sistema de referencia, el diferencial t cambia. Entonces esto no es escalar. Entonces, si multiplico un cuadrivector por algo que no es un escalar, no obtengo un cuadrivector. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto no es un cuadrivector. Entonces, bueno, ¿cómo podría construir un cuadrivector? Bueno, busco algo que sí sea escalar y que sea, bueno, lo más parecido posible al dt, ¿no? ¿Y qué es eso? Bueno, recuerdan, justamente el intervalo cuadridimensional ds es lo que habíamos visto que se mantenía constante, ¿no? Cuando hacíamos cambio de sistema de referencia. Que tiene por supuesto unidades de longitud. Bueno, si lo dividimos por c nos da algo que tiene unidades de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, usemos como escalar cercano, digamos, a lo que sería un diferencial tiempo, el diferencial de intervalo, si quieren, recorrido por la partícula, dividido el c. Como esto sí es un escalar, bueno, y c es una constante, esto sí es un escalar. Tiene unidades de tiempo, ¿no? De hecho, sí, sería esta, ¿no? Lo llamamos tau, por ejemplo, al diferencial de S sobre C, diferencial de tau, ¿está bien? Por definición, unidades de tiempo, es un escalar. Si escribo el diferencial S, recuerden, el diferencial de S al cuadrado es C cuadrado, diferencial tiempo cuadrado, menos el diferencial de X al cuadrado, ¿no? O sea, el diferencial de S es la raíz de esto, ¿no? Por definición. ¿Okay? La velocidad temporal al cuadrado menos la velocidad espacial, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense que esto, si lo puedo escribir, el diferencial de X lo puedo escribir con, ¿no? Bueno, lo puedo escribir así, ¿no? Si esto se verificó en un diferencial tiempo, ¿está bien? Saco el factor común diferencial tiempo cuadrado, esto lo divido y multiplico si quieren por diferencial tiempo al cuadrado, ¿está bien? Queda esto. ¿Okay? Bueno, acá también puse el 0 y lo introduje dentro de la raíz, ¿no? Bueno, y esto de acá no es otra cosa que el módulo de la velocidad al cuadrado, ¿no? Se lo puedo escribir así. O sea, la relación entre el tiempo transcurrido en el sistema S, ¿no? Donde la velocidad de la partícula es U, y este escalar, bueno, sería esta la relación. ¿Está bien? Fíjense, por definición, ¿qué sería el diferencial este de tau? Si lo vemos acá, ¿no? Fíjense, sería, si el diferencial X fuera 0, sería directamente el diferencial de tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, el diferencial X sería tiempo para esta partícula si en ese sistema de referencia la velocidad de la partícula fuera 0. O sea, si quieren, la definición conceptual, digamos, de este tau es que es el tiempo, el mismo t, digamos, que le corresponde a la partícula en un sistema tal que la velocidad de la partícula es 0, ¿no? El tiempo que transcurre para la partícula en un sistema en el cual la partícula está quieta. ¿Está bien? Por lo menos en ese instante, en el instante que verifico este diferencial de tiempo, ¿no? Después, obviamente, si la partícula se está moviendo, tiene una aceleración, por ejemplo, en ese momento tiene velocidad 0 en ese sistema, pero tiene aceleración, instante después va a tener una velocidad. ¿Está bien? Bueno, entonces en ese caso tendré que usar otro sistema de referencia que se mueve ahora con esa nueva velocidad para decidir que el tau es el tiempo ese, ¿no? El tiempo, digamos, que transcurre para la partícula en el sistema en el que está quieta, ¿no? Es lo que se llama, por supuesto, el tiempo propio, ¿no? ¿Okay?
Entonces, tau, conceptualmente, es lo que llamamos el tiempo propio. El tiempo que transcurre, que experimenta si tiene la partícula, o que mide un reloj, ¿está bien?, en el sistema en que la partícula está en reposo, instantáneamente, en ese instante, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esta sería la relación entre el tiempo propio y el tiempo, bueno, en un sistema cualquiera, S, en el cual la velocidad de la partícula es U. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto sí es un escalar, por construcción. Entonces sí, si dividimos, hacemos el dx sobre d tau, esto sí es un cuadrivector, porque es el cociente entre un cuadrivector y un escalar. ¿Está bien? Entonces, sí, correcto. Entonces, se transforma como tiene que transformarse, porque el escalar queda como está cuando se hace un cambio de sistema de referencia y el x se transforma como un vector. Entonces todo esto se transforma correctamente como un vector, un cuadrivector. ¿Está bien? Entonces, bueno, Profe, perdón, sí, decime. eh, eso me daba duda antes, cuando antes decías que el dt no era un escalar, es porque es como el vector dt000. Eh, No, 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 porque el dt cuando pasas si dt vale dt en el sistema S, cuando cambias al sistema S', vale dt', que es diferente, es otro número. no, claro, pero digo Entonces, antes que decías que dx sobre dt, claro, hay que acá sí, claro, eso. vector. Claro, porque esto cuando se cambia, esto cambia como un cuadrivector, pero esto no. Esto cambia de una... Fíjate, si querés hacer, o sea, ya sabes cómo cambia. Podés hacer, fijarte cómo cambia esto y vas a ver que esto no se transforma como un cuadrivector. Por el hecho de que este cambia de una manera que no inapropiada, si querés. ¿Eh? Este cambia con un cuadrivector y esto lo arruina todo. ¿Está bien? Ok, pero es un escalar el dt, digamos, es un número o un... No, escalar en el sentido de transformaciones, o sea que no cambia cuando haces el Ah, cambio ok, al sistema de referencia, ¿no? En ese sentido escalar. Sí, ok, escalar en el ok, sentido de que es un número, sí, que no, que no tiene más de una componente, eso sí, es un número. claro. Ah, Pero, perfecto, pero escalar en el sentido de transformaciones, ¿no? Así como claro. hablamos de escalares, vectores, tensores, en el sentido de Ujú. cómo se transforman ante un cambio de sistema de Ok, referencia. gracias. Entonces, bueno, fíjense que entonces ahora sí, por construcción, dedujimos que este objeto sí es un cuadrivector, tiene además unidades de velocidad. Fíjense además que es razonable porque cuando las velocidades son pequeñas comparadas con las de la luz, ¿no?, la de la partícula, el sistema considerado tiene velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, este es un número muy chiquito, entonces el d tau es prácticamente el dt, ¿no? Entonces tiene un sentido. ¿Okay? Si bien fíjense que no, que esto es puramente formal, hasta acá esto no es la velocidad, es un objeto que es un cuadrivector y que tiene unidades de velocidad, pero no es que sea la velocidad. De hecho, si lo escribimos, bueno, reemplazamos d tau por lo que es en términos de t, fíjense que el u me queda así, ¿no? El dx será este de acá, y lo divido por d tau, bueno, cancelo el dt y me queda dividido por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? O sea, este objeto, esto acá, digamos, c dividido esto y u dividido esto, serían las componentes del cuadrivector u, ¿no? Por supuesto, la velocidad es u, no, ¿okay?, no u sobre esto. Pero no importa, lo que tiene bueno esto es que sabemos que esto es un cuadrivector. Entonces, por ejemplo, sabemos cómo se transforma, ¿no?, cuando hacemos un cambio de sistema de referencia. ¿Está bien? Sabemos que la componente temporal, que es c sobre esto, se transforma como la componente temporal de superposición, y que la componente espacial, u sobre esto, se transforma como la componente espacial, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno. Entonces, fíjense, por ejemplo, que eso me dice que si tengo una partícula... Ah, acá lo que siguen los apuntes, si quieren, es la deducción, ¿no? Bueno, del tiempo propio, si uno integra, ¿no?, entre dos tiempos cualquiera, T1 y T2, el tiempo propio, digamos, que transcurre, cuando en el sistema S transcurre
el tiempo t2 menos t1, este delta t, sería esta magnitud, ¿no? Fíjense que como esto que está acá siempre es menor que 1, menor o igual a 1, ¿no? Entonces este tiempo de acá, ¿está bien?, es más chico que el delta t, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, así que bueno, eso es. Pero bueno, no importa, es lo que ya sabemos, ¿no? Lo que lo habíamos deducido la vez pasada con el diagrama. Bueno, acá está la deducción de digamos, la contracción de Lorentz, ¿no? Usando las transformaciones genéricas. ¿Está bien? La habíamos visto la otra vez con los diagramas de Minkowski en el caso unidimensional, ¿no? Pero bueno, no es esencialmente. Bueno, pero entonces veamos un poquito lo que vimos recién, ¿no? El hecho de que pudimos construir un cuadrivector que lo llamamos el cuadrivector velocidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, que por construcción sabemos cómo se transforma cuando pasamos de un sistema a otro, ¿no? Entonces, usémoslo. Por ejemplo, supongamos que tenemos el sistema S, donde la velocidad de la partícula en un instante dado es u. Bueno, y queremos describir el movimiento de un sistema S', donde la velocidad sería u'. ¿Está bien? Bueno, aprovechando justamente lo que vimos recién, que pudimos construir un cuadrivector, la velocidad, sabemos cómo cambian, ¿no?, las componentes de ese cuadrivector cuando pasamos de S a S', ¿no? Bueno, conviene definir estos gamma. No son los gamma correctos. Los gamma, recuerdan, los que involucraban la velocidad del sistema, la velocidad relativa entre el sistema de referencia. Bueno, acá lo que tenemos es el gamma, llamamos gamma U a este objeto, que sería muy parecido al gamma donde ponemos la velocidad de la partícula en el sistema S. Bueno, y el gamma prima es lo mismo con la velocidad de la partícula en el sistema. Se definen simplemente por conveniencia, para no estar escribiendo todo el tiempo esto, ¿no? No es que se tenga otra utilidad. Entonces, bueno, fíjense cómo se transforma la componente temporal del cuadrivector velocidad, que sería la U'0, en términos del U0, ¿no? ¿Está bien? La componente 0 del cuadrivector, ¿está bien?, del cuadrivector velocidad, bueno, en el sistema S', recuerden, la componente 0 era C sobre esto, ¿no? En el sistema S es C sobre esto, en el sistema S' es C sobre esto. ¿No? Entonces, bueno, sabemos cómo se transforma en términos de las componentes en el sistema S, ¿no? Involucra la parte temporal y también la parte espacial. La parte espacial, ¿no? Recuerdan, ¿no? Esa es la transformación esta, ¿no? La parte temporal es gamma veces la temporal menos b sobre c escalar con la espacial. Bueno, y la espacial es un poco más complicada, todo esto, ¿no? Pero bueno, es lo que está escrito acá. ¿Está bien? Usando estas notaciones para simplificar. La componente espacial, perdón, el temporal, de la transformación, gamma por la componente temporal menos b escalar la componente espacial, b sobre c escalar la espacial. Y bueno, ¿y cómo se transforma la parte temporal, ¿no? La parte temporal nueva, recuerden, la parte temporal es u sobre esto, en el sistema S' es u' sobre esto, y en el sistema S es u sobre esto, ¿no? ¿Okay? Bueno, ahí está la transformación. ¿Okay? Y esto lo escribimos, lo podemos escribir porque sabemos que el objeto que construimos es un cuadrivector, el cuadrivector velocidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora simplemente hacemos un poco de álgebra, ¿no? Por ejemplo, de acá podemos, de estas dos podemos despejar, bueno, que gamma prima u, ¿eh?, es gamma, bueno, es lo que está acá, ¿no? Si simplifico las c, acá aparece un c cuadrado, bueno, sería gamma prima u. Entonces, bueno, si este gamma prima u lo reemplazo acá, y después simplifico los gamma u que aparecen acá,
Fíjense que me queda directamente ya U', lo que quiero, ¿no? Porque yo lo que quiero es la velocidad realmente de la partícula en el sistema C'. U' en términos de la velocidad en el sistema S, ¿no? Pero fíjense la ley de transformación, que es bastante complicada, ¿no? Para las velocidades. Comparándolo, ¿no? con la de Galileo, ¿no? Si para lo que tenemos acá es que en un sistema S la partícula se mueve con velocidad U. Y el sistema C', ¿cuál es? Es el que se desplaza respecto al sistema S con velocidad v. ¿Está bien? Fíjense, esencialmente la velocidad en el sistema, según Galileo, la velocidad de la partícula en el sistema C' sería simplemente U menos v. ¿Está bien? Bueno, fíjense que lo que resulta es algo más complicado, ¿no? Por supuesto, cuando la velocidad es muy chica, el gamma es prácticamente 1, ¿está bien? Fíjense que, bueno, que la transformación es la de Galileo, tiende a la de Galileo, ¿no? ¿Okay? La velocidad es muy chica, v es muy chiquita comparada con la velocidad de la luz, entonces todo esto es chico, gamma es 1 prácticamente. ¿Okay? Entonces, bueno, es un menos v. Pero bueno, en general no. Y esto, bueno, este en general cuando las velocidades U y V no son paralelas, ¿no? O antiparalelas. Si fueran paralelas o antiparalelas, no importa, en la misma dirección, ¿no? Pero pueden ser paralelas o antiparalelas. Esto si hacen la cuenta, se reduce a esta expresión más simple, ¿no? Que es la que uno ve habitualmente, ¿no? Pues en general suma cuando hace cambios, ¿no? Donde la velocidad del sistema es unidimensional, ¿no? Cuando hacemos hablando de cuestiones unidimensionales sería así. Pero bueno, en general, ¿no? Si U y V son paralelas, tenemos esta relación. Fíjense que, bueno, esta o esta, ninguna. Si la velocidad, por ejemplo, U en el sistema S se acerca a la velocidad de la luz, o mismo si fuera la velocidad de la luz, si U fuera la velocidad de la luz, esto siempre da que U' también es la velocidad de la luz. ¿Está bien? El módulo, por lo menos. ¿Está bien? Puede, por ejemplo, cambiar la dirección. Si U y V no son paralelas, imagínense un frente de luz que se mueve con velocidad U, o sea, lo que estamos describiendo, el X, vector posición, lo que está describiendo es la posición de un punto de un frente de luz, ¿no? Que se mueve con velocidad C. En alguna dirección, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí U sería C. Bueno, si uno pone C con la dirección n, digamos, una dirección, ¿no? De propagación, el vector, velocidad que sería C módulo por n, un versor que tiene la dirección de propagación. Bueno, acá me daría, bueno, el módulo U' me va a dar C también. Pero la dirección, si tiene el n', va a ser en general distinto, ¿no? ¿Está bien? O sea que eso a veces se llama, digamos, mal llamado, se le llama aberración a eso, al cambio de la dirección del frente cuando cambia el sistema de referencia, ¿no? Pero bueno. Bueno, también en Galileo hay una aberración, ¿no? Si la velocidad v y la velocidad del frente no son paralelas, también hay cambio de dirección, ¿no? Pero bueno, esta sería la expresión relativista, ¿no? Si lo pongo. Bueno, ¿está bien? Entonces, bueno, veamos un poquito la dinámica propiamente. ¿Cómo construimos la dinámica, digamos, usando la mecánica analítica, ¿no? En el caso de la mecánica de Newton, digamos, ¿no? Con las transformaciones de Galileo. Bueno, esencialmente lo que hacíamos es que, conceptualmente lo que teníamos es que, si quieren, la acción o el lagrangiano, que eran en principio números, ¿no? Que podríamos llamar escalares, ¿está bien? Tenían que transformarse apropiadamente cuando hacíamos la transformación de Galileo, ¿no? Si pasamos un sistema de referencia al otro, tendría que ser tal que el lagrangiano o la acción, digamos, se transformaran de manera tal que tuviéramos las mismas ecuaciones, ¿no?
Por ejemplo, si el lagrangiano fuera un invariante, fuera un escalar de Galileo, en el sentido, ¿no?, de que cuando hago un cambio de sistema de referencia con las transformaciones de Galileo, el L no cambia. Bueno, en general no es así, ¿no? El L en general cambia, pero fíjense, si lo pienso un poquito, fíjense un ejemplo, miren la parte, por ejemplo, de la energía cinética, cuando hubo un cambio de sistema de referencia, usando Galileo, ¿no? Fíjense que el lagrangiano cambia, no tiene exactamente la misma forma, pero la diferencia entre los lagrangianos en el sistema S y el lagrangiano en el sistema S', fíjense que es una derivada total respecto del tiempo. ¿Eh? Y eso, recuerdan que eso no me cambia en las ecuaciones de movimiento, ¿no? Cuando le sumo al lagrangiano una derivada total respecto al tiempo, sabemos que las ecuaciones que se obtienen son las mismas, con o sin esa derivada agregada. Entonces, bueno, eso pasaría, digamos, con Galileo. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos al caso de Lorentz? Bueno, para deducir una mecánica que sea correcta, caso relativista, lo que pedimos entonces es que la acción, por ejemplo, sea un escalar de Lorentz ahora. ¿Está bien? Fíjense que en el caso de Galileo, si quieren, la acción es un escalar de Galileo, ¿no? Porque de nuevo, cuando hacía el cambio y se le sumaba esa derivada total la podía ignorar. Entonces podía decir que no era invariante, ¿no? En ese sentido. ¿Okay? En el sentido sí, es un escalar, si quieren, de Galileo. Bueno, acá lo que estamos pidiendo es que sea un escalar de Lorentz. O sea, cuando hacemos un cambio de sistema de referencia, la acción sea la misma para el sistema original, para el sistema S o el S'. ¿Está bien? Bueno, justo S llamamos S a Lorentz. Pero bueno, acá por un ratito llamamos S a la acción. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué podemos usar para... ¿Qué escalar conocemos? Por ejemplo, pensemos antes que nada en la partícula libre, ¿no? La partícula simplemente se mueve libremente, ¿okay?, con velocidad constante en un sistema inercial, ¿está bien? Velocidad U en un sistema S. Entonces digo, bueno, ¿cuál sería el lagrangiano apropiado? O la acción, si quieren, apropiada, la integral del lagrangiano. ¿Está bien? Sabemos que el lagrangiano, por supuesto, es la integral, ¿no? En el tiempo, en la acción, digo, es el integral en el tiempo del lagrangiano. ¿Está bien? Y eso tiene que ser un escalar de Lorentz ahora. Bueno, para la partícula libre, ¿cuál es el único escalar que conocemos? Fíjense, por ejemplo, en el caso de Lorentz, la velocidad, por ejemplo, al cuadrado es, ¿está bien?, es lo que usamos, por ejemplo, en lagrangiano, ¿no? Pero un medio de m, en modo la velocidad al cuadrado, el lagrangiano de Galileo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, fíjense que si hacemos, por ejemplo, si quisiéramos usar un escalar con la velocidad, con la cuadrivelocidad, podríamos hacer producto escalar de U consigo mismo, ¿no? ¿Está bien? Que recuerdan que hay que hacerlo apropiadamente, ¿no? Hay que multiplicar U por su cocuadrivector, ¿no? Porque la componente parcial le cambiamos el signo. Hacemos el producto escalar entre esos dos. Bueno, fíjense, si hacen la cuenta, fíjense, el resultado va a ser C cuadrado. ¿Está bien? Es una constante, no depende de una magnitud de la partícula particular, nada, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos un escalar apropiado, ¿no? Bueno, el escalar apropiado, si quieren, es el tiempo propio, ¿no? El tiempo propio de la partícula es un escalar de Lorentz. Entonces, bueno, propongamos entonces que la acción la podemos escribir como una constante, ¿ok? Una constante que sea variante, ¿no? Por el diferencial de tiempo propio, ¿no? Esa sería, la integral de eso sería la acción, que es claramente un escalar de Lorentz, ¿no? ¿Está bien? Sería el tiempo propio transcurrido entre dos instantes dados, multiplicado por una constante. Bueno, escrito en términos, ¿no?, sabemos lo que es el diferencial de tiempo propio, para ahora, si lo escribimos de un sistema S, donde la partícula tiene velocidad U, sería esto, ¿no? Y fíjense que ahora sí utilizamos el lagrangiano. El lagrangiano sería esta alfa por esto, ¿no? Sería un lagrangiano apropiado para
caso relativista, ¿no? Definimos lagrangiano como esto, para la partícula libre, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que ahora sí podemos deducir lo que ya sabemos, ¿no? De la mecánica analítica. Las componentes de la cantidad de movimiento son las derivadas de L respecto a los X puntos, ¿no? Cada componente Q punto, o la velocidad sería, ¿no? De L está la derivada de L respecto a cada componente, me da la componente de la cantidad de movimiento. Bueno, que si uno hace la cuenta, deriva respecto a una componente, cualquiera, bueno, tiene esto, ¿no? Este sería el P. ¿Ok? Deducido este lagrangiano relativista. Bueno, y la energía también, lo mismo, ¿no? Es lo que ya sabemos, la energía sumatoria de X punto P punto menos eso, X punto P menos L, ¿no? O sea, de nuevo, si hacemos la cuenta, nos da esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que ahora esto nos permite identificar qué es este escalar alfa, ¿no? Porque si nos vamos de nuevo, nos vamos a velocidades muy chiquitas, ¿está bien? Velocidades muy chicas comparadas con la velocidad de la luz, bueno, todo esto lo puedo despreciar, ¿está bien? Y fíjense que en ese caso la cantidad de movimiento sería menos alfa sobre c cuadrado por ui. Pero bueno, yo sé que para velocidades muy chicas ya sé que la cantidad de movimiento es m por ui. Entonces, bueno, de ahí deduzco que este menos alfa sobre c cuadrado tiene que ser la masa. O sea que alfa tendría que ser menos la masa por c cuadrado. Pero guarda, es la masa para cuando estoy considerando la partícula se mueve con velocidades muy chiquitas, ¿no? O sea, en principio es la masa que observo la partícula cuando llamamos la masa en reposo, ¿no? La masa de la partícula cuando tiene velocidad despreciable comparada con la de la luz. Bueno, el límite estricto cuando tiene velocidad cero, ¿no? Cuando, o sea, la velocidad que observo de la partícula quieta, es lo que llamamos la masa en reposo. Entonces, bueno, ya identifiqué alfa como menos mc cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, estas serían las expresiones de la cantidad de movimiento relativista de la partícula y de la energía, ¿no? De la partícula, de la energía cinética, ¿no? Bueno, fíjense, la cantidad de movimiento no hay problema, justamente lo que vimos recién, cuando el límite de velocidad es muy chiquita, tiende a lo que ya conocemos, m por u, ¿no? La masa en reposo por la velocidad. Mientras que la energía cinética, de nuevo, si uno hace el desarrollo de esto para velocidades chicas, fíjense, ¿no? Si desarrolla la inversa de esta raíz, ¿no? Esto lo puede escribir como 1, ¿está bien? 1 más un medio de u cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Bueno, entonces fíjense que la energía cinética le queda esta, que tiene la parte que ya conocemos, pero le aparece este término nuevo, ¿no? ¿Okay? Que bueno, es lo que llamamos la energía en reposo, ¿no? O sea que la energía de la partícula tiene, digamos, aparte de a una velocidades bajas, la energía cinética usual, pero tiene siempre esta energía de base, que es la mc cuadrado, ¿no? La famosa energía, la de mc cuadrado. Fíjense que lo dedujimos directamente, ¿no? De la forma que tiene que tener la energía, ¿no? Y bueno, fíjense que el lagrangiano también, en el límite de velocidades bajas, el lagrangiano que habíamos definido, sí, ¿no? Si desarrollamos esta raíz, nos queda también esto, ¿no? El lagrangiano sería parecido a esto. Que de nuevo es el lagrangiano usual, pero tiene este término constante. En principio, por el lagrangiano no hacemos una consideración, ¿no? Pero para la energía sí, porque esto sí es medible. El lagrangiano no, porque lo que vimos son ecuaciones que vienen de derivadas, ¿no? Pero para la energía no es esencial. Es otra cosa, ¿no? Que por lo menos cuando uno lo ve en el caso de velocidades muy bajas, que esto parece casi como si fuera una energía potencial, ¿no? Justamente, en lagrangiano aparece energía cinética menos la energía potencial y la energía mecánica, si quieren. La energía total de partículas es la cinética más esto, ¿eh? Como si esto fuera una
especie de energía potencial. Obviamente, esta es la expresión válida solo para velocidades muy bajas, ¿no? Pero esta era partícula libre, ¿no? Es partícula libre, sí, sí, sí. Potencial. O sea, esta Bueno, es energía cinética, si quieren. Pero está bien, pero de nuevo, ¿uno cómo lo interpreta eso? Energía cinética, en realidad, cuando estás viendo velocidades bajas, lo que ves como energía cinética es solo esto, ¿no? O sea, sí, solo, pero esto parece como una constante. ¿Ok? De nuevo, cuando hay velocidades bajas, lo que te importan, si querés, son los cambios de estas componentes, nada más. Esto es constante, ¿no? Para velocidades bajas. Bueno, esto es constante siempre, ¿no? Pero quiero decir que no hay cambio, ¿no? de la masa de la partícula en eso. De nuevo, esta es la masa en reposo, no es una constante, no, no confundir con la masa, que uno habla de la masa en movimiento, que la masa aumenta y eso, ¿no? Esto siempre es la masa en reposo. ¿Okay? una cosa que no entiendo Sí, es que la energía es, o sea, es parecida a la energía no relativista, pero ese término mc cuadrado es enorme, ¿o no? sí, O es sea, enorme, claro, sí, no es sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, fíjate, bueno, obviamente estamos a velocidades muy chiquitas, comparada con la de la luz, esto es mucho más chico que esto. Sí, 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 sí. No, si fueran comparables, bueno, esto ya no sirve, ¿no? Tendría que usar esto. Y acá, bueno, claro, y acá está la interpretación de, ¿no? de que la masa cambia con la velocidad, ¿no? Esto sería una m' por c cuadrado, ¿no? Donde m sería la masa que cambia con la velocidad, el cociente entre estas cosas. Pero eso es una interpretación, no sé. No. Ok. Digamos, todo esto es la energía cinética en general. Término de base, si quieren, más cuando la velocidad es pequeña, es esto. ¿Está bien? Pero bueno, digamos, hay una relación entre estas dos que es útil después cuando uno se cuenta, que es esta de acá, ¿no? Si uno se fija en las expresiones de P y E, esta cuenta E cuadrado menos el módulo de P al cuadrado por C cuadrado da mc cuadrado al cuadrado. Tiene la energía en reposo de la partícula al cuadrado. O sea, si a la energía al cuadrado le resto el módulo de P cuadrado por C cuadrado, me da la energía en reposo al cuadrado. Bueno, fíjense una cosa, hablando de cuadrivector. Profe, Dale, sí, decime. una duda. Porque conceptualmente siempre hasta ahora veníamos trabajando con que la energía, los términos constantes, es como que no importaban, vos le podías sumar y restar cualquier cosa y es como que la dinámica seguía siendo la misma. Sí. Esto es como que nos está dando como, sí, una base de energía bien definida para cualquier sistema o algo así. O sea, Eh, este mc cuadrado nos está dando como, eh, no sé, como una constante importante con él, ¿no? O no, algo bueno, así. sí, sí, bueno, es importante en el sentido que sabemos, ¿no? que esa energía no es una constante pura, no es una constante que permanece así, sino que se puede transformar, ¿no? Que esa energía puede transformarse en otro tipo de energía. ¿Eh? Por eso es importante. Pero en cuanto a por ejemplo, para el caso lagrangiano, ¿no? Fíjate que lo que vos decís que se le suma una constante es solo en el caso de la velocidad chica, ¿no? Cuando tenemos esencialmente Galileo, ¿no? Y ahí no cambia nada. Es realmente una constante que no tiene, ¿cómo se llama?, consecuencia dinámica. ¿Está? Pero cuidado, en general no, porque el lagrangiano en realidad es este, ¿no? Bueno, en realidad con alfa con menos m sobre c cuadrado, ¿no? Sería menos m sobre c cuadrado. Perdón, menos mc cuadrado por esto, ¿no? Sería el lagrangiano. ¿Eh? Y ahí no es que sea un término constante, es esto. ¿Okay? Aparece como un término Claro, constante sí, solo sí. en el límite de velocidad baja, entonces, pero no. El valor lagrangiano es el que queda arriba, ¿no? El menos separador. Así que bueno. Bueno, fíjense una cosa que es importante, ¿no? Que
Por construcción habíamos encontrado el cuadrivector velocidad u, y fíjense que si lo multiplicamos por m, que de nuevo m por definición es un escalar, porque es la masa en reposo. ¿Está bien? Cualquiera sea el sistema en que yo considere el movimiento de la partícula, m siempre lo voy a definir como la masa en reposo, no cambia de un sistema a otro. O sea que es un escalar de Lorentz, si quieren. Es por definición, si quieren, por construcción, ¿no? Una magnitud de la partícula que es variante, su masa en reposo. Entonces, bueno, si simplemente multiplico m por u, ¿está bien? Fíjense, u eso sabemos, ¿no? Era cu sobre esto. Y fíjense que entonces aparece la definición de la parte temporal, salvo, bueno, sería mc cuadrado, la parte temporal sería mc cuadrado sobre esto, ¿no? Y eso es la energía sobre c. Y la parte espacial es mu sobre esto, que no es otra cosa que el p. Entonces fíjense que hemos construido, si quieren, un nuevo cuadrivector, cuya componente temporal es E sobre c, y cuya componente espacial es p. ¿Está bien? Y esto ya por construcción yo sé que es un cuadrivector. Entonces, la ventaja de eso es que sé cómo se transforma cuando paso a otro sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, como es un cuadrivector por construcción, ya sé que se transforma de esta manera. Entonces, fíjense que yo ya sé, sin hacer ninguna cuenta especial, sé cómo es la energía. Si la energía de la partícula es E y su cantidad de movimiento es P en un sistema S, en S' vas. Esta será la energía y esta será la cantidad de movimiento. Fíjense que no es trivial, pero bueno, tenemos ya la transformación de la energía y la cantidad de movimiento de un sistema al otro. ¿Está bien? Este cuadrivector P es el cuadrivector energía-momento, ¿no? Se conoce. Cuadrivector energía-momento. ¿Está bien? ¿Está claro? Fíjense que en principio es una... Si bien acá lo vimos para una partícula libre, ¿no? ¿Okay? Fíjense, este es un resultado general. Porque bueno, si tuviéramos en general el lagrangiano, ¿no? Perdón, la acción de una partícula, ¿está bien? No necesariamente libre. ¿Okay? Fíjense, y consideramos de nuevo la acción en el sentido de una función del tiempo y las posiciones de la partícula, ¿no? Recuerdan cómo teníamos la interpretación de la acción de dos maneras, como una funcional de las trayectorias o como una función del tiempo y de las coordenadas al tiempo t, del tiempo t y las coordenadas de ese tiempo. ¿Está bien? Entonces fíjense, en ese caso el diferencial de la acción, que es un escalar de Lorentz, bueno, funcionalmente, como ese es lo considero como función del tiempo y la posición de la partícula, lo puedo escribir así, ¿no? Dsa de t, dsa de x de x, ¿no? Sumado sobre aquel componente. ¿Está bien? Bueno, y recuerdan también que sabemos que la derivada temporal parcial de S no es otra cosa que menos la energía. Y bueno, y que la derivada espacial de S respecto a de las posiciones me da los momentos. O sea, fíjense que lo que tengo es, lo puedo escribir así, que esto que es un escalar de Lorentz, lo puedo escribir de esta manera. Bueno, pero fíjense que si yo defino este objeto, E sobre C y P, que no sé en general qué es. Bueno, acá había visto que para la partícula libre era un cuadrivector, bueno, pero acá la partícula no necesariamente está libre. Es este objeto, tiene las cuatro componentes. Fíjense que yo hago el producto escalar con el co-cuadrivector posición, el diferencial, ¿no? De eso, ¿no? Sería C de t y los componentes serían, la temporal sería c por dt y la espacial sería, como es el co-cuadrivector, sería menos c por dx. Fíjense que si yo hago el producto de escalar entre estas dos cosas, me da, salvo el signo, me da esto. O sea, esto de acá lo puedo escribir así. Donde esto sé que es un co-cuadrivector,
esto sé que es un escalar. Entonces, fíjense, para que esto sea correcto, esto de acá tiene que ser un cocodrilo. ¿Está bien? Porque esto es invariante ante cambio del sistema de referencia. Esto se transforma como correspondiente a un cocodrivector. Entonces, para que esto sea invariante, esto tiene que transformarse como un cuadrivector. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que probamos aún para partículas no libres que esto también es un cuadrivector. ¿Eh? Cuadrivector energía-momento. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos escribir un sistema de partículas? ¿No? Acá habíamos escrito una partícula sola, ¿no? Una sola partícula libre. Bueno, en principio, si tenemos un sistema de partículas libres que no interactúan entre sí ni con un potencial externo, partículas todas libres, sin ninguna interacción entre ellas, eh, eh, podemos describir directamente la acción como la suma de la acción para cada una de ellas, ¿no? ¿Ok? Simplemente. Por supuesto, eso me va a dar las ecuaciones correctas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, si quieren, la acción de un sistema de n partículas libres, ¿no? ¿Está bien? Vamos a evitar eso. Bueno, ¿recuerdan cuando hablamos de las partículas interactuando con un potencial electromagnético, ¿no? Habíamos escrito, recuerdan que se podía escribir podíamos escribir, digamos, un término de una especie de potencial, ¿está bien? Para las partículas, que podíamos incorporar en un lagrangiano, ¿no? El lagrangiano lo escribíamos como la parte, si quieren, de la energía cinética, menos esa energía potencial. No era energía potencial estrictamente. Sabemos que la energía potencial eléctrica es simplemente, ¿no?, la carga por el potencial electrostático, ¿no? Pero bueno, a los fines de poder definir un lagrangiano, teníamos un potencial, si quieren, pseudopotencial, no sé cómo lo quieran llamar, que lo podíamos incorporar en un lagrangiano si lo escribimos de esta manera, ¿no? Era la carga de cada partícula por el potencial en la posición que tiene la carga, menos el producto escalar de la carga de la partícula por la velocidad de la partícula por el potencial vector en la posición que tiene la partícula, ¿no? Esta era la expresión que ya lo habíamos deducido para partículas en campos electromagnéticos, ¿no? Está. Entonces fíjense que, bueno, esta sería la parte, si quieren, de la parte potencial, ¿ok? Recuerdan, ahora en el caso relativista estamos describiendo lo que sería la parte cinética, o sea, lo que es la partícula libre, con expresiones como estas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasaría si uno le agregara una interacción como esta? Fíjense que lo que vamos a ver es que esto efectivamente, notablemente, es un escalar de Lorentz, ¿no? Esta acción. O sea que esto es correctamente una interacción de las partículas con campo externo, que es invariante de Lorentz, su acción. ¿Está bien? Fíjense, bueno, porque, bueno, uno sabe que la carga es un invariante, ¿no? Así como la masa en reposo era una propiedad de la partícula, bueno, lo mismo su carga, ¿no? ¿Está bien? Esto no cambia. Bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto, bueno, no lo podemos saber en la mecánica, pero se sabe sí del electromagnetismo, ¿está bien? En realidad, bueno, acá me parece que está equivocado, es phi sobre c por ahí, que el potencial electrostático sobre c como parte temporal y el potencial vector como parte espacial es un cuadrivector, ¿está bien? ¿Ok? Eso se sabe del electromagnetismo, no podemos decir. Pero bueno, fíjense entonces que si esto es un cuadrivector, si yo hago el producto escalar entre este objeto, que no es un cuadrivector, ¿no? Este no es el cuadrivector de velocidad, habría que dividirlo por la raíz de 1 menos su cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Para que lo fuera. Pero bueno, si yo multiplico este objeto, que tiene 4 componentes,
con el cocuadrivector A, ¿está bien? Fíjense que obtengo esto, ¿no? Digamos, sería la componente espacial por esta, ¿está bien? Menos la componente. ¿Ok? Bueno, pero de nuevo, como este de acá sería para tener la cuadrivelocidad, habría que dividirlo por la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Bueno, esto también lo puedo escribir como la raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado por el cuadrivector velocidad. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense que acá tengo el producto de un cuadrivector por un cocuadrivector. O sea que esto es un escalar de Lorentz. ¿Eh? Entonces, bueno, esto de acá, phi menos u por a, es un escalar de Lorentz multiplicado por esto, por raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado. Pero entonces, fíjense, si eso todavía lo multiplico por dt, la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado por dt es el diferencial de tiempo propio. O sea que también es un escalar de Lorentz. O sea que cuando esto lo multiplico por dt, obtengo efectivamente un escalar de Lorentz. O sea que todo esto es un escalar de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, bueno, de hecho, es un escalar de Lorentz, me sirve, digamos, como una acción relativista y además es la acción relativista correcta cuando hay interacción de las partículas con un campo externo electromagnético, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, cuando tengo un conjunto de n partículas, digamos, a la acción de las partículas libres, que sería, si quieren, esta, ¿no? Que sería básicamente lo que sería la parte cinética, entre comillas, de la entidad cinética. Bueno, le agrego lo que sería el término de la interacción. ¿Está bien? Una acción que sería esta de acá. Y esto me da correctamente, digamos, la dinámica relativista de un conjunto de partículas que interactúan con un campo magnético externo, ¿no? No con el campo, no las partículas entre sí, ¿no? ¿Está bien? Con un campo externo. El tema, si quieren, la interacción de las partículas entre sí es un poco más complicado, ¿está bien? ¿Por qué? Bueno, porque justamente la interacción de las partículas entre sí hace que los campos cambien, ¿no? Entonces, cuando acá hablamos de un campo externo, de un potencial escalar y vector, estamos hablando de campos producidos por medios externos que se mantienen o que están determinados, ¿está bien? Que no dependen de cómo se mueven las partículas del sistema, están determinados externamente. Pueden estar cambiando en el tiempo, lo que quieran, pero están determinados independientemente de cómo se mueven las partículas. En cambio, si yo permito que haya interacción entre las partículas, ¿está bien? Obviamente es porque las partículas están generando campos suficientes para cambiar sus dinámicas, ¿no? Sus velocidades, ¿está bien? Entonces, bueno, esos campos habría que incluirlos, pero de nuevo, esos campos no están determinados externamente, se determinan junto con la misma solución del problema, si quieren. La misma dinámica de las partículas lo determina. Entonces, bueno, en ese caso, esto no alcanza. Tenemos que agregar una acción que determina, que está asociada puramente a los campos. Si quieren, los campos phi y a ya no son cosas impuestas, sino que tendrían que ser partes del problema, parte de la solución del problema, ¿no? Tienen su dinámica propia. ¿Okay? Entonces, bueno, esta acción no habría que complementarla con una acción que dependa de los campos, y donde los campos pasan a ser de nuevo también variables del problema, ¿no? ¿Está bien? El único problema, ¿cuál es? En este caso, que si lo queremos incorporar a una acción. Que bueno, que estas son, fíjense que acá, estas no son cosas discretas como las partículas. Acá tenemos n partículas donde las magnitudes eran las velocidades de la partícula y las posiciones de la partícula, en función del tiempo. Acá, bueno, acá tendría que dar el valor de phi y de a en función del tiempo, pero en cada punto del espacio. ¿Está bien? Entonces tendría que agregar una dinámica de un campo continuo, ya no es un conjunto de partículas discretas. Entonces, bueno, eso ya excede digamos, lo que vemos en la materia. Es decir, una dinámica de campos.
Pero bueno, mientras los campos no cambien, mientras estén fijados externamente, no cambien, quiero decir, pueden cambiar en el tiempo, digo, pero no dependan de cómo es el movimiento de las partículas. Bueno, en ese caso lo puedo considerar la dinámica de las partículas en esos campos con la acción esta, ¿no? Esa sería la acción relativista correcta. ¿Okay? ¿Alguna duda? Díganme, ¿eh? Estoy medio... Bueno, ¿qué pasa con la fuerza? Imaginemos, ¿no?, que las partículas ahora efectivamente cambiando, ¿no? Ya no las partículas libres, sino por ejemplo partículas interactuando con potenciales externos, ¿está bien? Con campos externos, impuestos de afuera, quiero decir. ¿Está bien? O eventualmente también interactuando entre ellas las partículas, no importa. Si yo tuviera pudiera describir correctamente la interacción entre las partículas, bueno, también podría permitir que las partículas interactúen, ¿no? El problema, y por supuesto, en general, la cantidad de movimiento de las partículas estaría cambiando. Estarían sometidas a fuerza, por así decirlo. ¿Está bien? ¿Okay? Entonces, bueno, para lo que conocemos como fuerza es justamente lo que es el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula por unidad de tiempo, ¿no? Esta es la definición de fuerza. Esto es lo que nos está haciendo cambiar la fuerza. Entonces, bueno, esto, si quieren, por definición, por transcripción, si quieren, de la mecánica de Newton, esto es válido, ¿no? Siempre y cuando identificamos lo que llamamos fuerza acá, ¿ok? Si identificamos correctamente, esto tiene que ser correcto. Entonces, bueno, obviamente, si tenemos una fuerza en un sistema S tal que tiene esta relación con el cambio de la cantidad de movimiento, ¿no?, y el tiempo correspondiente en el sistema S, bueno, en un sistema S' tendríamos que tener una relación equivalente con un F'. Fíjense que en la mecánica, digamos, en la mecánica de Galileo, si vieron la transformación de Galileo, las fuerzas son invariantes, ¿no? O sea, F y F' para Galileo son iguales. ¿Ok? Cuando hay un cambio de sistema de referencia. Incluso no Galileo, aunque fuera no inercial, ¿no? Si pasa un sistema cualquiera, aunque fuera no inercial, también la fuerza es invariante, ¿no? En el caso no inercial, lo único que hace es que a las fuerzas que ya existen y que son las mismas en los sistemas, se le agregan las fuerzas de inercia. Pero las fuerzas en sí propiamente son invariantes en la mecánica de Newton, ¿no? Bueno, acá en general no, en relatividad no, ya no es así, sino que las fuerzas cambian cuando pasamos de un sistema de referencia al otro. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno podría decir, una forma de deducir cuál es el cambio, la forma que cambia la fuerza, la transformación de esto, es decir, bueno, yo sé cómo se transforma el intervalo de tiempo, sé cómo se transforma el P, entonces, bueno, puedo deducir de esas dos, puedo deducir cómo se transforma F. ¿Está bien? Pero, de nuevo, es más conveniente, más práctico si quieren hablar en términos de codirectores, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si definimos, ya que sabemos, ¿no?, que P, energía de momento, es un cuadrivector, E sobre C y P forman un cuadrivector, y que el tau es un invariante de Lorentz, un escalar. Entonces, fíjense que por definición, puedo definir un cuadrivector, que es esto, ¿no?, la derivada de P respecto de tau. Así como había definido la U como dx a de tau. Bueno, puedo definir que por construcción es un cuadrivector, ¿no? Si quieren el cociente de un cuadrivector por un escalar. Entonces, bueno, esta sería la expresión. Yo sé que esto es la componente temporal de un cuadrivector y esta es la componente espacial. Qué bueno que si la escribo en términos del tiempo, consigo, por ejemplo, esta es la energía y este es el momento en el sistema S, bueno, y el tiempo en el sistema S. Esta sería la expresión. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que el dPA de t, por supuesto, es lo que llamamos fuerza, ¿no? Entonces, fíjense que lo que podría considerar como un cuadrivector, fuerza, por así decirlo, incluye como componente espacial la fuerza, pero guarda, dividida por esto. Y como componente temporal, ¿no?, este objeto de acá. ¿Está bien?
Entonces, bueno, fíjense, esto es como está cambiando la energía de la partícula, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, la energía de la partícula la podemos escribir en términos de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Ok? Lo que teníamos antes acá arriba, ¿no? Está acá. ¿Está bien? Está acá. Si hacemos la derivada de esto respecto al tiempo, ¿ok? Y usamos, bueno, usamos la expresión del P, acá nos aparecerá una. La derivada de respecto a T lo puedo escribir así. ¿Está bien? Entonces usa las dos relaciones, haciendo la derivada de la energía directamente y usando las relaciones para escribir lo que aparece en términos de P y la L, ¿no? ¿Está bien? Bueno, que en realidad es que da esto, ¿no? O sea que es U por F. O sea que uno puede escribir que, digamos, el cuadrivector lo puede escribir en términos de la F de esta manera, ¿no? Aparece la velocidad de partícula. Entonces, bueno, ahora sabiendo que esto es un cuadrivector, se fija cómo sería su transformada, ¿no? A un sistema C', cómo sería la componente temporal y la componente espacial transformada. Sabemos cómo se transforma. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense que es muy parecido al caso de las velocidades, ¿no? También aparecían estos objetos, ¿no? En el sistema S aparecía este de acá y en el sistema C' con el U', ¿no? Y esto lo habíamos llamado el gamma U y el correspondiente gamma U', ¿no? Que son los medios muy infinitos. Entonces, fíjense, la parte temporal se transforma de esta manera. En el nuevo sistema, la parte temporal es gamma prima U por F', ¿no? El gamma U por F en el caso S. Bueno, y su transformada en términos de magnitudes en el sistema S es esta, ¿no? Si uno escribe parte temporal y parte espacial, esta era la expresión. Bueno, y la relación entre gamma prima U y gamma U ya la conocíamos, ¿no? La habíamos deducido antes, eran proporcionales. Así que bueno, cuando uno usa esa relación, el gamma prima U la escribe como la relación que había, ¿no? Entre gamma U y este objeto de acá. Bueno, queda esta, fíjense la ley horrible de transformación de la velocidad, de las fuerzas, ¿no? Entonces sí, efectivamente, si la fuerza es esta en ese instante particular que uno considera, en el sistema S, bueno, en el sistema C' es todo esto. Bien complejo. ¿Está bien? Bueno, es complicado, pero de nuevo, si uno lo conceptualiza en componentes paralelas o perpendiculares al vector B, a la velocidad, ¿no? La velocidad relativa entre sistemas, fíjense que tiene una expresión un poquito más accesible, ¿no? La parte paralela se transforma así y la parte perpendicular se transforma así. Un poquito más. Una cosa notable, digamos, es que si en un sistema F las fuerzas no dependen de la velocidad, ¿no? En el otro sistema sí. ¿Okay? Aparece explícitamente la velocidad de la partícula. O sea que, bueno, en general, para tener fuerzas correctas, ¿no? En relatividad tenemos, en general son expresiones que dependen de la velocidad de la partícula, ¿no? ¿Okay? Esa es la conclusión. Bueno, esto sería, si quieren, un poquito la cuestión. ¿Qué pasa con las conservaciones, no? Bueno, de nuevo, ya sabemos que si tenemos un sistema aislado, ¿no? Que tiene invarianza ante movimientos de traslaciones espaciales, ¿está bien? Sabemos que se conserva, por Nether, ¿no? Sabemos que se conserva el momento total, ¿está bien? Si no lo habíamos visto.
Bueno, acá por supuesto pasa lo mismo. ¿Está bien? Si tenemos el caso de las partículas, del conjunto de partículas libres como esta, ¿está bien? Esto por supuesto es invariante, digamos, no depende de las posiciones, invariante entre, si yo hago un cambio, una traslación del sistema, tengo una que es invariante, ¿no? Fíjense, el lagrangiano mismo es invariante. ¿Está bien? De manera tal que, bueno, que por Nether mismo, aplico Nether de igual manera, la cantidad de movimiento total del sistema va a ser constante. ¿Está bien? O sea, bueno, y lo mismo, recuerdan, cuando también lo habíamos decidido, no con Nether, pero esencialmente con el hecho de que no dependiera del tiempo, de que ante traslaciones como si el hamiltoniano, ¿no? O el lagrangiano no dependía explícitamente del tiempo, entonces se conservaba la energía, lo que habíamos deducido como energía. Bueno, el lagrangiano, de nuevo, tampoco depende explícitamente del tiempo. ¿Está bien? Depende del x punto, si quieren, el módulo al cuadrado, ¿no? Depende de los x puntos, pero no depende explícitamente del tiempo. Entonces, bueno, también se conserva lo que definimos como energía, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, las leyes de conservación en ese sentido son equivalentes. Una cuestión que es importante, que un poquito la pasamos acá, cuando mencionamos las interacciones con un campo electromagnético, es que en realidad no, en la mecánica clásica no se conocen interacciones, no hay interacciones que, aparte de la electromagnética, que den acciones relativistas correctas, ¿no? O sea, no tenemos interacciones fuera del electromagnetismo, no hay otras interacciones que sean relativistas correctamente. ¿Está bien? O sea, lo que conocemos, digamos, como interacciones clásicas, por ejemplo, que tratamos en la mecánica analítica, ¿no? Que son las fuerzas de resortes y ese tipo de cosas, mismo la gravedad, ¿no? Por el peso, y ese tipo de cosas, son fuerzas que, bueno, las podemos tratar en la mecánica clásica, pero no hay una contraparte en la mecánica relativista. ¿Está bien? De hecho, si uno quiere tratar fuerzas gravitatorias, en realidad tiene que extender la mecánica relativista a la relatividad general. No hay manera de tratarlo dentro de la... Sí lo puede uno tratar como una fuerza aplicada, ¿no? En el sentido usual, como m por g. Por ejemplo, visto de un sistema con velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, donde las partículas en ese sistema tienen velocidades pequeñas comparadas con la de la luz, ¿está bien? Y hay, por ejemplo, en la cercanía de la Tierra, un campo gravitatorio uniforme. Bueno, eso es perfectamente descriptible, ¿no? Con la mecánica usual. Y si uno lo quisiera, mecánica de Newton, ¿no? Y si uno lo quisiera describir desde, por ejemplo, de un sistema que se mueve con una velocidad muy alta, cercana de la luz, una fracción de la velocidad de la luz, ¿está bien? Bueno, simplemente hace la transformación, o sea, escribe la fuerza como habíamos visto recién, la fuerza del peso sería m por g en el sistema S, que es perfectamente correcto, y si lo quiere describir en el sistema S', lo que tiene que hacer es la transformación que vimos recién para las fuerzas. O sea, uno puede describir el movimiento de una partícula en un campo gravitatorio, aún, digamos, con la partícula moviéndose a velocidades muy grandes, si hace las transformaciones de las fuerzas usando esta expresión. Donde, digamos, en el sistema S, la fuerza sería simplemente m por g. ¿Ok? Pero en el sistema S' tiene que considerar una fuerza que es esto. ¿Sí? ¿Está claro más o menos eso? O sea que uno puede describir esa interacción. O un resorte mismo, tengo un resorte actuando, bueno, acá la fuerza será menos k por x, o sea, ¿ok? En el sistema S, donde es perfectamente responsive. Pero si la estoy escribiendo de un sistema que se mueve con una velocidad muy alta, bueno, la fuerza que tengo que usar es esta, y lo tengo que usar, ¿no? Digamos, donde además digamos, la cantidad del P de la partícula, el P' sería en el sistema, es
no es simplemente m por u, sino es mu sobre m por u' sería sobre la raíz de 1 menos u' cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? O sea, la expresión p' correcta. ¿Está bien? O sea que uno puede efectivamente describir interacciones usuales en sistemas de partículas que se mueven muy rápido, pero bueno, considerando que el sistema que está como junto con la partícula, o sea, en donde la partícula tiene velocidades pequeñas, las fuerzas son descriptibles por lo que ya conocemos, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, estrictamente, digamos, para interacciones genéricas no hay acciones clásicas, aparte del electromagnetismo, que sean descriptibles de esta manera con la relatividad. Por supuesto, sí, de nuevo, en el caso de interacciones gravitatorias hay que extender la relatividad restringida a la general. Mientras que en el caso, para otras interacciones que no sean electromagnéticas, las únicas descripciones son interacciones cuánticas, ¿no? ¿Está bien? Las que corresponden a las fuerzas no electromagnéticas, ¿no? La fuerza débil, ¿no? La fuerza fuerte. ¿Está bien? Pero eso es Una pregunta, profe. Sí, decime. Entonces, ¿qué es lo que pasa si trabajando con estas fuerzas, o sea, lo que vimos, o sea, la transformación de fuerzas en relatividad especial, si uno mete ahí la fuerza gravitatoria de Newton? O sea, ¿no tenés buenos resultados? O sea, ¿te da No, mal? sí, sí, ¿Qué sí, pasa? es correcto, sí. Lo que pasa es que estás considerando un sistema un sistema de partículas, un sistema ¿no? mecánico, para el cual existe un sistema de referencia S, donde podés describir las interacciones correctamente con Newton. O sea, tiene que existir eso para poder después pasar a un sistema que se mueve con velocidades altas y tener una descripción relativista, si querés. Donde todo tiene que ser relativista en ese sistema S'. Pero bueno, para eso tiene que existir un sistema S donde sea posible describir la interacción a los Newton. ¿Okay? Si no existe, por principio, digamos, por la construcción de tu sistema no existe, entonces no, por ejemplo, no sé, tenés interacciones de estrellas de neutrones, que son, sí, con una estrella de neutrones, cosas así. Entonces, bueno, ahí no hay un sistema estrictamente donde se pueda considerar eso. Entonces no puede pasar. Pero si, o interacciones que ya son estrictamente no clásicas, ¿no? Que tienen descripciones cuánticas. Eso, ¿está bien? Pero si no, en principio sí, lo podés hacer, como te digo, así, para sistemas. Ahora si tenés partículas que están moviéndose una respecto a otra ya con velocidades que son relativistas, fíjate que no hay ningún sistema en el cual todas ellas, ¿okay? Se puedan describir, digamos, con interacciones que puedo describir con Newton, ¿no? ¿Okay? Claro, perfecto. Cosas así, en ese Gracias. sentido. Así que bueno. Pero bueno, un poco sería la idea. Lo que quiero decir es que uno podría hacer una descripción relativista de cosas ordinarias, ¿no? De fuerzas ordinarias. Siempre que sean esas condiciones, ¿no? Que esa fuerza ordinaria la pueda escribir en un sistema. Que acá es un sistema donde para todas las partículas pueda aplicar esa fuerza ordinaria, ¿no? Esas expresiones usuales. Así que, Profe, una pregunta. dale, decime. Cuando pasás de un sistema primado al otro y viceversa, Sí. o sea, antes estábamos usando como directamente las transformaciones que habías mostrado al principio, y ahora con la fuerza usás gamma U y gamma U'. Eso Sí. es como la forma más general que incluye, no solo como, no sé, como que incluye las velocidades en los propios sistemas, puede ser una cosa así. Sí, O, recordad que la deducción la hicimos a partir de definir un cuadrivector,
que por Sí, definición de cuadrivector sabemos que se transforma como las componentes del cuadrivector velocidad, de posición, digamos. ¿Ok? O sea, sabemos, lo que usamos fue esto, ¿no? Que esta sería la parte espacial. Los gamma U o gamma prima U aparecen de que el cuadrivector involucra estos objetos acá. Simplemente llamamos gamma U a esto para que la parte espacial sea gamma U por F, ¿no? Y la parte temporal, esto por gamma U. Por eso esta es la parte espacial del cuadrivector F'. ¿Eh? Y gamma U por F es la parte espacial del cuadrivector F. claro. Porque como que antes solo te bastaba con un gamma para hacer el paso de... No, hay un solo gamma. Esto gamma no, es una, como se dice, un exceso de notación, si querés. Es simplemente para darle un nombre a todo esto, para no estar escribiéndolo. Podría no haberlo definido nunca y ponerlo ahí. Pero bueno. Claro, pero el gamma sin la U tiene adentro en su cociente la B grande, digamos, Eso, o sí, el la... gamma, no, el gamma depende solo de B, la B grande. Sí, 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 sí. No, Ah, el claro, claro, verdadero eso gamma es sería. este. El verdadero gamma es Ok, este. Esto eso. simplemente es un abuso de notación, si querés. Está bien. No, claro, está Para darle bien. un nombre, lo que a uno primero se le ocurre es llamar gamma Ah, U a esto, pero claro, claro. No, no, está no bien. tiene que ver con la transformación, nada que ver con la transformación. Ok, ok. Gracias. Si querés, sería el gamma real, digamos, de un sistema en el cual en ese instante la partícula tiene velocidad cero. ¿Está bien? En algún sentido tiene una significación por ese lado, si querés. ¿Okay? Pero bueno, no, acá está usado simplemente para... Bueno, entonces, por supuesto, fíjate que cómo se transforma esto no es un cuadrivector. ¿Eh? Se dedujo de que de esta parte de acá forma parte de un cuadrivector, pero el resultado no es como la transformada de un cuadrivector. ¿Eh? Aparecen cosas extrañas, ¿no? Como esto. Así que bueno, eso básicamente es la idea. ¿Alguna duda? Ya me parece sí, vamos a dejar hoy. Terminamos el jueves con un poquito de la parte de desintegración y choque de partículas, ¿no? Un poquito de... Bueno, preguntas, dudas, reflexiones. Entonces, bueno, Todo claro. Se bueno, entendió. gracias. Entonces, bueno, entonces